Bien, pues un saludo nuevamente a todos. Bienvenidos sean al grupo. En esta ocasión les quiero contar otra anécdota de unos familiares. Bien, pues esto le sucedió a una familiar, a una tía y a su esposo. Eh, Acudieron a una fiesta en la tarde y pues ya pasadito de las 11 de la noche, 12 casi aproximándose a las 12, pues regresaron a su casa. El camino, pues obviamente en ese entonces, que ya fue hace muchísimos años, mis primos eran pequeños, traían a dos de ellos nada más, chiquitos, los venían cargando, eran niños pequeños. Pues regresaban a su casa. En el camino obviamente ya no había transporte público ni nada parecido y no era realmente una distancia tan extensa. Podían bien ahorrarse un dinero para no pagar un taxi y podían caminar. El camino, si bien era en una zona donde de repente había un poquito de peligro, pero pues los conocían, era gente que pasaba por ahí diario, ¿no? Era gente que eran conocidos del barrio. Entonces no tuvieron ningún problema y comenzaron a caminar. Sin embargo, a la mitad, se podría decir, a la mitad del camino, hay una parte muy conocida aquí que se llama el Salto de San Antón. En este lugar, pues es una cañada, es una especie de barranca, cañada, hay un río, todavía existe, y hay una cascada. Abajo de la cascada una poza muy grande, le dicen el Salto porque la gente acostumbraba hace muchos años ahí, pues echarse clavados, aventarse clavados como en Acapulco, ¿no? Vamos a decirlo así. Y había peces, había cangrejos, había tortugas. Era un lugar muy bonito en antaño. Ahora ya, pues ustedes saben, la gente pues lo contamina, ¿no? Tenemos la mala costumbre de no cuidar nuestro entorno, de no cuidar nuestros ríos que tienen aguas limpias. Digo, si hay peces, si hay vida, es porque el agua es limpia. Y pues terminó contaminado y cerrado. De hecho, actualmente está totalmente cerrado, ya no se puede visitar. Antes era parte del atractivo turístico del estado. Entonces, bueno, es una caída de agua, es una barranquilla, una cascada y ustedes saben perfectamente que dichos lugares donde corre agua, donde es barranca, pues son epicentro de leyendas, de encuentros con lo sobrenatural, de cosas raras, de cosas que pasan, ¿no? Como todos sabemos. Pues bien, hay unas escaleras que bajan por ahí y después tienes que volver a reincorporarte en una subida para llegar a una calle principal. Cabe decir que esta calle es muy solitaria, sigue siendo muy solitaria y muy larga. Es una subida bastante empinada que va precisamente a salir a donde hay un cementerio que es del más antiguo de la ciudad. Entonces es una calle que incluso de día es muy solitaria, aunque hay muchas casas, muchos lugares, pero es muy sola y sigue siendo muy sola. Entonces a las 11:30 de la noche pues es todavía bastante más la soledad y en aquel entonces que había menos coches y menos gente pues era totalmente solo y había todavía algunos terrenos que no estaban construidos con grandes árboles, con mucha vegetación y que estaban a los lados del camino, terrenos muy grandes, solitarios y que de cierta manera pues de noche sí daba un poquito de miedo porque no sabías qué había ahí, no sabías qué había tras de los árboles, tras de la vegetación, en la oscuridad, pues podía ser un asaltante, un perro, cualquier cosa podía estar escondida en esos terrenos. Y pues tenías que pasar forzosamente por ahí, ¿no? Para llegar a la calle principal. Ellos se encontraban ahí, pues venían platicando entre los dos adultos, el papá y la mamá, y a los niños los traían cargando. En eso, pues van pasando precisamente por un lugar donde está un terreno de estos, de un lado, con unos árboles gigantescos, no recuerdo la variedad, la especie, pero son unos árboles muy, muy, muy grandes. Y también hay una especie como de sauces llorones ahí, entonces la penumbra es muy fuerte, incluso de día.
Van pasando por este sitio y del otro lado, hay una especie de vecindad. Es una vecindad que es solamente un terreno como de 10 metros de ancho y de largo, pues muy largo hacia adentro, ¿no? Con cuartos a cada lado y en medio como un patio común muy largo, una vecindad muy sencilla. Sin portón, sin puerta, cualquiera se podía meter. Lo único que tenía puertas pues era cada casa individual que había a los lados, ¿no? Pero era una vecindad pues muy humilde y muy sencilla. Van pasando por ahí y el padre, el hombre, dice que dice, yo sentí un como escalofrío y sentí como que se me pararon los vellitos de atrás de la nuca. Sentí un frío en la nuca, sentí un escalofrío y sentí como los vellitos se me erizaban. Dice, entonces me dio mala espina. Yo pensé y dije, a lo mejor un asaltante, ¿no? Nos quieren hacer algo. Dice, entonces no le dije nada a mi esposa, pero seguimos caminando. Y cuando íbamos unos pasos más adelante, volteé. Volteé mi mirada hacia atrás para cuidarnos, para observar qué cosa era o qué salía justamente de ahí de los terrenos o de la vecindad. Y dice que de la obscuridad del terreno, de donde está la vegetación, vio cómo atravesó una especie de encapuchado, una sombra, una cosa negra, como con una capa, una capucha, y atravesó toda la calle desde los árboles de enfrente, el terreno baldío, y se metió precisamente en la vecindad. Se metió en la vecindad, lo hizo muy rápido, dice el que volteó y él vio el movimiento y muy rápido, pero alcanzó a distinguir esta silueta negra, esta silueta oscura, con capucha, con capa. No se percató si flotaba o nada, simplemente vio el movimiento. Entonces él dijo, pues alguien, ¿no? Algún loco que anda aquí queriendo espantar o un asaltante o algo, a lo mejor nos quieren hacer. Él pues continuó, eh, como se dice, a las vivas o cuidándose, porque pensaba que más adelante había más cómplices. Casi siempre, por lo general, asaltan entre dos, uno te distrae, el otro pues anda enfrente o cosas así. Entonces él se fue cuidando sin espantar a la esposa porque pues llevaban a los niños, ¿no? Él le daba, no los quería espantar, iban durmiendo, los llevaban cargados. Y pues cuando avanzaron, todo esto pasa en segundos por su cabeza, y cuando avanzan unos pasos más, digamos que 2 o 3 metros más, él otra vez por instinto vuelve a voltear hacia la entrada de la vecindad donde vio a la cosa esta, vuelve a voltear, se queda viendo y observa que la cosa esta se asoma de atrás de la entrada por un lado de la entrada de la vecindad, saca la pura cabeza y los voltea a ver. Y ahí se dio cuenta que realmente era, pues que era un fantasma, que era una aparición, porque era toda negra, con la capucha, el rostro no se le veía, pero le brillaban los ojos. Dice él que se le quedó muy grabado el brillo de los ojos, eran unos ojos como unos foquitos. Dice él que como se ven las luces a lo lejos cuando va uno en la carretera o cuando volteas a ver alguna carretera lejana y que se alcanzan a ver las luces de los faros o de los coches. Dice que así se veían unos destellos tenues pero acentuados y que le brillaban los ojos y que era una cosa negra, horrible, fea, como pues un fantasma, una aparición. Este, y lo que le dio más terror fue eso, de que justamente cuando él volteó, pues esta cosa se asomó a verlos, ¿no? Otra vez. Él siguió caminando, no quiso decir nada, simplemente le dijo a su esposa que se apuraran, que caminaran más rápido. Su esposa pues entendió que algo no estaba bien, siguieron caminando y ya que se incorporaron, digo, todavía les faltaban más de 80 metros, casi 100 metros para salir
a la avenida principal y pues dice que fueron los más difíciles y los más terroríficos porque pues aparte de que es muy inclinada la subida, pues él ya iba con bastante miedo y la esposa también se espantó aunque no supo qué había pasado y ya que llegaron a incorporarse a la calle principal pues le contó, le dijo lo que había visto. Eh, Se dan cuenta, es un relato a lo mejor muy sencillo, pero en mi caso personal que conozco ese lugar, conozco esa calle como a la palma de mi mano porque muchísimas veces atravesé por ahí caminando de ida o de bajada. Incluso para ir a la escuela tenía que pasar a veces por ahí o por ahí era también mi regreso a donde yo vivía. Pues me lo imagino en la madrugada de noche con esos lugares oscuros, esos árboles gigantescos, esa vecindad que todavía existe por ahí, unas casas inmensas, grandes, de bardas de piedra, o sea, y la calle es solitaria, solitaria totalmente, o sea, solamente caminas tú y tu alma porque realmente es muy solo ese lugar. Y tiene muchísimas historias de la gente que vive ahí. De hecho, a mí me pasó una con unos amigos que ya relaté en el video de YouTube de el dedicado al Panteón de la Leona, precisamente en ese mismo sitio, ahí fue donde nos sucedió algo. Y bueno, a mí esa historia siempre se me ha quedado grabada, me la contaron desde chico y siempre me gustó, nunca se me ha olvidado, porque me imagino el terror que tuvo que pasar este hombre, este familiar, para poder aguantar toda esa subida. Correr no te sirve de nada porque la subida es muy pesada, entonces irte hacia abajo pues es peor porque para abajo es todavía más peligroso y más, pues más oscuro, ¿no? Y realmente no llegas a ningún lado, simplemente es más profundo hacia donde está la cañada. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les atraigan este tipo de historias también. Les agradezco y que pasen muy buen sábado.